¿A dónde puedes ir cuando llegas al límite de tu sufrimiento? Puedes ir a un Salvador que tuvo heridas en sus manos y sus pies. Y si hoy te encuentras en una agonía del alma, no te alejes de Jesús. Él es precisamente a quien debes acudir. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, hoy continuamos con nuestra serie 7 palabras desde la cruz. Y en este momento hemos llegado al instante en que Jesús dice, tengo sed. Sí, entre todas las palabras que Jesús pronunció desde la cruz, esta es una muy especial, porque es la única vez que se refiere a su dolor, a su sufrimiento. Él ha estado hablando con su madre para asegurar el bien de ella. Ha estado hablando con el ladrón por el bien de él. Ha estado orando por el perdón de aquellos que lo clavaron en la cruz. Pero ahora habla sobre el sufrimiento que él mismo estaba experimentando en la cruz. ¿Y por qué hace eso? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Pues por lo siguiente, si hoy estás sufriendo, te inclinas a pensar que Dios no sabe nada o no le importa nada de lo que estás pasando. Necesitas escuchar estas palabras de Jesús. Este es el momento en que Jesús se abre en cuanto a su sufrimiento. Y cuando sufres, quieres estar cerca de alguien que tenga algún conocimiento de cómo se siente lo que estás atravesando. Y te aseguro que Jesús tiene más que una idea. Él ha estado en el límite del sufrimiento humano, más allá de lo que cualquier otra persona haya sufrido jamás. Y por esa razón, cuando sufres, Él es aquel a quien puedes acudir. Él sabe, Él ha estado allí y ha ido mucho más allá. Así que el mensaje de hoy es realmente una palabra maravillosa de Cristo, una invitación para todos los que sufren a venir y acercarse a Él. Sí, en realidad es, tal como dices, Colin, una palabra de esperanza. Si puedes, espero que nos acompañes en el Evangelio de Juan, capítulo 19, para así dar inicio a este mensaje titulado Cuando el sufrimiento te lleva al límite. Escuchemos al pastor Colin. Continuamos nuestra serie sobre las palabras pronunciadas por Jesús desde la cruz. Nuestro objetivo es que veamos y sintamos toda la extensión de su amor. Recuerda siempre que hay muchas maneras en las que puedes conocer el amor de Cristo, como una oración contestada, conseguir un trabajo, sanidad de alguna enfermedad, algún gran evento en la familia. Hay muchas maneras en las que conocemos y experimentamos el amor de Jesús. Pero es en la cruz donde ves la extensión total de su amor. Por eso estamos pasando nuestro tiempo allí. Espero que ustedes también puedan sentir el amor del Señor Jesucristo. Si de alguna manera el amor de Cristo parece estar lejos de ustedes, me alegra mucho que estén escuchando el programa hoy. Mi oración por nosotros en este mensaje es que vean y conozcan el amor de Cristo de tal manera que les resulte irresistible y que digan, debo tener a este Salvador, debo acercarme a Él, un Salvador que me ama así. Y hoy estamos viendo la quinta palabra que Jesús pronunció desde la cruz, y la encontrarán en Juan 19:28. Leemos estas palabras. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Y luego se nos dice en el versículo siguiente, el número 29, que había allí una vasija llena de vinagre y que colocaron una esponja empapada en el vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Permítanme recordarles la historia. Es bueno para todo cristiano tener una comprensión clara de lo que sucedió en la cruz. Es algo tan central para nuestra fe. Hemos estado aprendiendo en esta serie que Jesús fue clavado en la cruz a las 9 de la mañana. Y entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, 3 horas en las que Él estuvo colgado en la cruz, habló solamente en 3 ocasiones. Cuando levantaron la cruz, habló con su Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tiempo después habló con el ladrón que estaba cerca en la cruz de al lado y le dijo,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego Jesús habló con su madre y con el apóstol Juan. Ellos estaban al pie de la cruz y Jesús les dijo: mujer, ahí está tu hijo. Y a Juan le dijo: ahí está tu madre. Ahora piensa en esto, 3 frases en 3 horas. Todo el resto de ese tiempo, el Señor Jesús simplemente estuvo colgado en la cruz, sufriendo en silencio. Y cada minuto debe haber parecido una eternidad. Luego, después de 3 horas en las que Jesús solo ha hablado 3 veces, al mediodía, la oscuridad cubre la tierra. Y durante las próximas 3 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, Jesús, que había sufrido el dolor, el ridículo y el odio de los hombres en medio de la luz del día, ahora se ve sumergido en algo mucho peor. En los episodios anteriores aprendimos que en estas horas Jesús entró en todas las dimensiones del infierno en la cruz, y vimos que el infierno es un sufrimiento consciente, que es la oscuridad más negra, que los poderes del mal se desatan, que implica cargar con el pecado, que implica estar bajo el juicio de Dios, y lo peor de todo, que el amor de Dios está fuera de su alcance. Y Jesús entró en todas estas dimensiones del infierno en la cruz. Y dijimos que el infierno es así de real, porque todo esto sucedió, realmente sucedió así. Jesús soportó todo lo que es el infierno en la cruz y lo hizo para que tú nunca tuvieras que saber cómo es ese infierno. Lo hizo para salvarte del infierno. Ahora, esta oscuridad duró entonces 3 horas, desde las 12 del mediodía y hasta las 3 de la tarde. Y en todo ese tiempo nuestro Señor Jesús no pronunció ni una sola palabra. Así que piensa en esto. Jesús ha estado en la cruz durante 6 horas y solo ha hablado en 3 ocasiones. Entonces, lo que quiero que veamos hoy es que de repente todo cambia. El silencio se rompe y en rápida sucesión Jesús habla no una, sino 4 veces. Para ver esto hay que unir los relatos que se nos dan en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, en Lucas y en Juan. Pero como en un rompecabezas, cuando unes las diversas piezas que encajan, ves el panorama general y ves que estos eventos se desarrollaron en una sucesión muy rápida. Así que para aquellos a quienes les gustan los rompecabezas, el siguiente minuto les resultará muy interesante. Y si no te gustan los rompecabezas, no te preocupes, la conclusión llegará muy pronto. Permíteme unir estas piezas, pues creo que esto te resultará muy útil. Marcos nos dice que a la hora 9 Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo nos dice que cuando Jesús dijo esto, inmediatamente la gente dijo: oh, debe estar llamando a Elías. Dice Eloí, Eloí. Pero Jesús no estaba llamando a Elías, él estaba clamando a Dios. Pero ellos intentaban burlarse de él, por eso dijeron: debe estar llamando a Elías. Mateo también dice que inmediatamente después que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, alguien tomó una esponja, la llenó de vinagre y la puso en un carrizo y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Ahora, acabamos de leer en el Evangelio de Juan que trajeron el vinagre en una rama de hisopo después de que Jesús dijo: tengo sed. Lo que nos lleva a esta única conclusión: Jesús debe haber dicho tengo sed inmediatamente después de decir: ¿por qué me has abandonado? Fue entonces cuando le dieron el vinagre. Luego Marcos nos cuenta que Jesús expiró cuando le habían traído el vinagre. Y Juan nos dice que cuando trajeron el vinagre, Jesús dijo: consumado es. Pero veremos eso más adelante en esta serie. Finalmente Lucas nos dice que cuando Jesús expiró, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, cuando pones en conjunto la secuencia de todos estos eventos registrados en los 4 evangelios,
queda muy claro que estos eventos sucedieron muy rápidamente. Jesús ha estado en la cruz ahora por 6 horas y solo ha hablado 3 veces durante las primeras 3 horas. No dijo nada en absoluto durante las segundas 3 horas y luego, de repente, en una rápida sucesión a la hora 9, después de 6 horas en la cruz, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Alguien va y trae algo de vinagre, lo pone en una rama de hisopo y entonces Jesús dijo: consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhala su último aliento. Jesús, quien habló solo 3 veces en 6 horas, ahora habla 4 veces en cuestión de momentos. Y la velocidad de estas palabras es aún más sorprendente en el idioma original. Fíjate que aquí dice que Jesús exclamó: tengo sed. 2 palabras en el lenguaje español, pero en el griego, en el texto original, es solo una palabra: dipso. Nuevamente, en Juan 19:30, Jesús da su grito triunfal: consumado es. Una vez más, son 2 palabras en español, pero en el griego original es solo una palabra: tetelestai. Así que después de 6 horas en las que Jesús solo ha hablado 3 veces, de repente y de forma muy rápida, Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dipso, tetelestai, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que está sucediendo aquí está cargado de significado y es de enorme importancia para nuestras vidas hoy. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y el mensaje titulado Cuando el sufrimiento te lleva al límite. Y este es parte de la serie 7 palabras desde la cruz. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie o quieres volver a escuchar alguno, puedes visitar nuestro sitio web abrelabiblia.org. Allí encontrarás toda nuestra biblioteca de episodios y también recursos gratuitos como libros electrónicos, cursos en video y recorridos a través de la historia bíblica. Una vez más, la dirección es abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. Nuevamente con nosotros, el pastor Colin. Continuamos viendo el 5º clamor de Jesús desde la cruz, y me gustaría que veamos 2 cosas. Lo primero es qué significó para Jesús y lo segundo, lo que significa para nosotros hoy. Y quiero que veas cómo estas 2 están estrechamente ligadas, porque cuando sabes lo que significó para Jesús, comprenderás lo que significa para ti y para mí hoy. Aquí está lo primero. Jesús dijo: tengo sed, porque estaba sufriendo en agonía. Piensa en esto: Jesús había estado en la cruz por 6 horas. No puedo imaginar estar en una cruz ni por 6 minutos, mucho menos 6 horas. Y con cada hora que pasaba, la intensidad de su sufrimiento aumentaba. Una fiebre habría rugido en él mientras las heridas alrededor de los clavos, en sus manos y en sus pies, se ensanchaban con el tiempo bajo el peso de su cuerpo. A medida que la sangre se filtraba de las heridas durante estas largas horas, la deshidratación se iba estableciendo progresivamente. Debe haberse sentido como si todo su cuerpo estuviera ardiendo. Y Jesús, quien había dicho: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba, ahora exclama: tengo sed. Esta palabra es de especial importancia porque es la única vez que Jesús se refiere a su sufrimiento en la cruz. Es la única vez. Piénsalo, las otras palabras que habló desde la cruz fueron todas para un propósito muy diferente. Él habla para perdonar a otros, Él habla para abrir el paraíso para el ladrón, Él habla para proveer para su madre, Él habla para revelar la angustia del infierno. Él habla, como veremos más adelante, para anunciar la expiación cuando dice consumado es, y habla para encomendar su espíritu en las manos del Padre. Pero solo en este momento habla de su sufrimiento. Esta palabra surge de la agonía, de lo que Jesús está experimentando en la cruz. Tengo sed.
Esto nos demuestra que Jesús conoce el sufrimiento de una manera muy personal. Ahora, ese es el principio que queremos establecer hoy. Cuando sepas lo que esta sed significó para Jesús, descubrirás lo que significa para nosotros hoy. Así que vayamos directamente a esta aplicación. Jesús tuvo sed debido a su sufrimiento, por tanto, Él es capaz de ayudar a los que sufren. Eso es lo que significa para nosotros. Oye bien, todos sufrimos de diversas maneras y cada uno de nosotros tiene algo de lo que podría decir, sabes, desearía no tener que lidiar con esto. Eso es parte de la vida. Pero llegará un momento en tu vida cuando alcances el límite exterior de tu propia resistencia y sufrimiento, en que dirás, he experimentado muchas cosas, pero nunca antes había estado en un lugar como este. Algunos de nosotros estamos ahí en este momento. Pienso en algunas personas por las que he estado orando, que están siendo insoportablemente aplastadas y están en el límite externo de su propia resistencia al sufrimiento. Y lo que esta palabra nos dice es simplemente esto. Cuando llegues a ese lugar, Jesús ha estado ahí antes y Él es capaz de estar a tu lado como nadie más podría hacerlo. El teólogo y autor Arthur Pink lo expresa con mucha claridad. ¿Está tu cuerpo atormentado por el dolor? También lo estuvo el de Él. ¿Eres incomprendido, mal juzgado, mal representado? También Jesús lo fue. ¿Se han alejado de ti los más cercanos y queridos? Así también lo hicieron con Jesús. ¿Estás en tinieblas? También Jesús estuvo ahí. Nuestro Señor Jesús sufrió para poder ser el sumo sacerdote misericordioso y fiel al que podemos acudir. Y no hay nadie que pueda ministrarte en las agonías de tu vida como lo puede hacer Jesús. ¿A dónde puedes ir cuando alcanzas el límite máximo de tu sufrimiento? A un Salvador que tuvo heridas en sus manos y en sus pies. A un Salvador que ha llegado al límite extremo del sufrimiento en las agonías insoportables de la cruz, desde donde clamó, tengo sed. Él sufrió, Él fue al límite extremo, Él ha estado allí. Por esa razón el Señor Jesús es excepcionalmente capaz de ayudar a los que sufren. Si hoy te encuentras en una agonía del alma, no te alejes de Jesús. Él es precisamente a quien debes correr. Acércate a Él hoy. Él te encontrará en el límite de tu sufrimiento. Pero aquí hay más que el sufrimiento físico de Jesús. Él había estado sufriendo durante mucho tiempo. Cuando lo azotaron, no dijo nada en ese momento. Cuando pusieron la corona de espinas en su cabeza, no dijo nada sobre su sufrimiento. Cuando lo clavaron en la cruz, no dijo nada sobre su sufrimiento. Entonces, ¿por qué habla de su sufrimiento ahora, en este preciso momento? Mira lo que encontramos en Juan 19:28. Permíteme expresarlo de esta manera. Jesús dijo, tengo sed, para que la Escritura se cumpliera. Jesús dijo, tengo sed, y Juan nos asegura que esa fue la razón. Por eso dijo esas palabras, y por eso las mencionó en ese preciso momento, para que se cumpliera la Escritura. Podemos hacer una larga lista de todas las Escrituras que se cumplen en el sufrimiento de Jesucristo, pero déjame recordarte algunas de las que se cumplen específicamente aquí. La primera está en el Salmo 22, y si nunca has leído ese salmo, te lo recomiendo. Es una profecía detallada y asombrosa, cumplida en los sufrimientos de Jesús, escrita 1000 años antes de la época de Cristo, en una cultura donde no se conocía aún la crucifixión. Es asombroso, solo Dios podría hacer algo así. Todo el Salmo ofrece una imagen extraordinariamente detallada de lo que se cumplió en Cristo. Así que permíteme darte algunos ejemplos. Veamos el Salmo 22 y piensa que fue escrito 1000 años antes de la venida de Jesús y en una cultura donde no se conocía aún la crucifixión. Y el salmista dice, me horadaron las manos y los pies,
No hay ninguna experiencia en la vida de David que corresponda a esto. Al recibir estas palabras del Espíritu Santo, debió haberse preguntado qué significaban. Me horadaron las manos y los pies. Y también dice, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre. Luego el Salmo 22 en el versículo 18 dice, se reparten entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echan suertes. Y entonces, en cuanto a la sed que experimentó Jesús, escucha estas palabras en el Salmo 22, versículo 15. Como un tiesto se ha secado mi vigor. Un tiesto es un fragmento de cerámica que se desentierra en una excavación arqueológica en un país muy seco. Es algo que ha estado allí muchos años, cientos de años. Imagínate lo seco que está cuando sale de la arena. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Tengo sed. El segundo salmo que se cumple aquí de forma muy específica es el Salmo 69. Permíteme darte de nuevo algunos ejemplos de cómo estas palabras se cumplen cuando Jesús estuvo colgado en la cruz. Mira, Salmo 69, versículo 3. Cansado estoy de llorar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reseca está mi garganta, mis ojos desfallecen esperando a mi Dios. Jesús dice que su garganta está seca, que tiene sed. Y luego en ese mismo Salmo 69, en el versículo 21 dice, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora, lo que Juan nos está diciendo aquí es que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo conscientemente estas escrituras. Él tenía su mirada puesta en ese cumplimiento. Estaba en su mente que las escrituras se cumplieran. Él dijo, tengo sed, y eso los impulsó a traerle, ¿qué? Vinagre en una rama de hisopo. Jesús sabe lo que está sucediendo. Aunque sus verdugos no tienen idea de que están cumpliendo la Escritura con este acto de crueldad. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y lamentablemente tenemos que hacer una pausa en el mensaje de hoy titulado Cuando el sufrimiento te lleva al límite. El recurso de este mes es un libro breve titulado 6 horas que cambiaron el mundo. Colin, ¿cómo te imaginas a alguien utilizando este libro? Bueno, las 6 horas que cambiaron el mundo son las 6 horas que Jesús estuvo colgado en la cruz. Durante ese tiempo Él habló 7 veces y cada vez que habló nos dio una perspectiva de lo que realmente estaba haciendo en la cruz. El libro te llevará al corazón de lo que Jesús estaba haciendo en la cruz, por qué estuvo allí y qué importancia tiene para nosotros en el día de hoy. El libro se llama 6 horas que cambiaron el mundo y puedes descargarlo gratuitamente en abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Muchas personas dan por sentado que las puertas del cielo siempre están cerradas, pero ese no es el caso si perteneces a Jesucristo. Descubre por qué cuando nos acompañes en el próximo episodio de Abre la Biblia.